Descubre tus heridas atesoradas a través del registro acásico. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo café virtual. Diría que una edición especial de verano, ¿vale? Y vamos a estar comenzando a hablar sobre estas heridas atesoradas, sobre los registros acásicos, sobre cómo indagar ahí para encontrar esas heridas atesoradas y también darnos cuenta que cuando empezamos a hacer ese trabajo interno, empezamos a anclar en nosotros la juventud eterna. ¿Y qué es esto de la juventud eterna? Bueno, pues ya os voy a empezar a contar. De momento, contadme cómo estáis, qué tal vais teniendo el veranito, desde dónde os estáis conectando, si es vuestra primera vez en este café virtual. Deciros que, como siempre, los cafés virtuales suelen ser los lunes a las 5 de la tarde, pero ayer no pude hacerlo, entonces lo hemos pasado a hoy, martes. La semana que viene no habrá, por eso digo que es un café virtual de verano especial y ya estamos cogiendo los pedales para empezar a pedalear para comenzar septiembre llenos de energía. Así que bienvenidas, bienvenidos a este café virtual. Bien, hemos dicho que vamos a estar hablando de las heridas atesoradas y de cómo podemos, a través del registro acásico, descubrir esas heridas atesoradas. Para mí, el registro acásico es una de las mejores herramientas para descubrir en nosotros esas heridas atesoradas. Primeramente, ¿qué es una herida atesorada? Una herida atesorada es una emoción que está bloqueada en tu sistema biológico. Una emoción bloqueada en tu sistema biológico, ¿qué significa? Bueno, pues que en algún momento de nuestra existencia hemos tenido un impacto emocional, una experiencia con una emoción impactante que ha hecho que se quede en nosotros una frecuencia energética que hace que respondamos a las experiencias de la misma manera, quizás agresivos o sintiendo culpa, sintiendo miedo. Vamos, básicamente esa emoción nos hace alinearnos al error de percepción de la supervivencia, por lo cual nos pone en modo supervivencia, por lo cual nos pone en un modo de acción de piloto automático. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que yo no voy a tener el control en mi vida para responder a las experiencias que vienen de fuera, por lo cual yo no estoy eligiendo la forma en la cual quiero reaccionar, por lo cual yo no estoy eligiendo mi vida, porque si mis acciones tienen un impacto externo que va generando mi experiencia, si yo estoy respondiendo desde una herida atesorada, es decir, desde una emoción que está bloqueada dentro de mi cuerpo por una experiencia impactante, entonces no estoy siendo la co-creadora de mi realidad, sino que lo que estoy haciendo es co-crear desde un miedo, desde una emoción, la cual yo ni siquiera soy consciente de que poseo, ¿vale? Entonces, estas heridas atesoradas pueden ser heridas atesoradas de la infancia, heridas atesoradas de nuestro momento de gestación, pueden ser heridas atesoradas de nuestro linaje, pueden ser heridas atesoradas de otras vidas, así que imaginaros, en toda nuestra existencia como alma hemos vivido muchísimas vidas, hemos vivido muchísimas experiencias y puede siempre que estemos guardando, atesorando con mucho amor esas heridas que realmente no nos hacen ningún bien porque lo único que hacen es bloquear nuestra plenitud. Y bloquear nuestra plenitud significa que estamos viviendo una experiencia totalmente separados de quienes realmente somos, que es nuestra propia divinidad, ¿vale? Entonces, empezando por el punto de que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal y nuestra labor en este mundo es bajar esa esencia terrenal lo más posible a la conexión con la experiencia terrenal, con el cuerpo y experimentar la vida terrenal siendo un ser espiritual, pues esas heridas atesoradas nos están bloqueando para vivir en toda esa plenitud, integrando las dos partes, tanto la parte terrenal como la parte espiritual. ¿Por qué? Porque para acceder a nuestra parte espiritual necesitamos tener una vibración alta, necesitamos tener una mente en calma, necesitamos sentirnos relajados, en conexión con nosotros mismos. Esas heridas atesoradas no nos permiten
conectarnos con nosotros mismos. De hecho, yo siempre digo que hay un gap entre tu experiencia o tu conciencia terrenal y tu conciencia espiritual. Y en ese gap está lleno de heridas atesoradas, está lleno de emociones bloqueadas, está lleno de experiencias impactantes que no hemos sabido digerir, está lleno de experiencias que no hemos sabido integrar. Entonces, conforme vamos en la vida integrando esas experiencias, digiriendo esas emociones, aprendiendo de lo que hemos vivido, empezando a responder desde un lugar totalmente diferente, el gap entre tu conciencia terrenal y tu conciencia espiritual comienza a unirse cada vez más. Entonces empiezas a integrar lo que es ser un ser espiritual viviendo en una experiencia terrenal, que es exactamente para lo que hemos venido aquí a la Tierra. Entonces, como os decía, estas heridas atesoradas, de hecho el curso de milagro las llama así, heridas atesoradas, que hacen que veamos la realidad con los ojos del error de percepción, con los ojos no de la divinidad, sino del ego, con los ojos de la separación, ¿vale? La separación, ver la realidad con los ojos de la separación significa que estamos viendo la realidad desde la dualidad en vez desde la unidad. Verlo con los ojos de la unidad significa que estoy conectada con mi divinidad y que tengo mi parte terrenal unida a mi parte espiritual. Entonces, cuando yo estoy viendo mi experiencia desde esa dualidad, no sé gestionar las emociones, no sé cómo co-crear mi realidad, no sé cómo controlar mis impulsos, no sé cómo controlar mis emociones, reacciono de forma impulsiva, no sé gestionar las críticas, no sé gestionar los límites, no sé tomar acción en mi provecho, o vamos a decir más que en mi provecho, en mi beneficio. Siempre vamos a tomar acción en beneficio de todos los involucrados, pero normalmente solemos tomar acción en beneficio del otro poniéndonos nosotros en segundo plano. Lo que sucede cuando nosotros nos ponemos en segundo plano es que empezamos a quedarnos vacíos y damos desde ese vacío. Y al dar desde ese vacío, empezamos a pedir como niños heridos, ¿vale? Entonces, bueno, como no estamos gestionando esta realidad desde esa unión, sino desde esa separación, todo esto comienza a hacerse una bola y empiezas a co-crear una realidad la cual dices, jo, pues nunca me hubiera imaginado que a esta edad estaría experimentando esto. Al contrario, yo me veía pues siendo empresaria o me veía viviendo en no sé dónde o me veía con una familia maravillosa y sin embargo parece que en algún momento todo se torció y llevo viviendo unas experiencias de vida que la verdad no es para nada lo que hubiera deseado. Bueno, es exactamente porque no te has dado cuenta que hay una separación entre tu parte terrenal, tu parte espiritual, y que está esa separación que está llena de heridas atesoradas. Y esas heridas atesoradas te hacen percibir la realidad con una percepción que es errónea, ¿vale? Entonces, conforme nosotros vamos comenzando a trabajar esas heridas atesoradas, empezamos a unir estas dos conciencias, que de hecho siempre digo que para el 2030 esto va a tener que estar ya más que estudiado, más que anclado, más que integrado en nosotros, porque si no, no vamos a ser capaces de poder, sin volvernos locos, de poder integrar todas las experiencias que se van a estar moviendo en el planeta Tierra, ¿vale? Porque todo va muy rápido y la parte digital de nuestra conciencia nos lo da la parte espiritual. ¿Vale? Entonces, tenemos que coger el pedaleo, tenemos que coger ya el training, ¿vale? Para ir empezando a hacer esta unión. Entonces, para eso tenemos que empezar a trabajar estas heridas atesoradas, esta percepción. Tenemos que empezar a implementar las herramientas que nos ayuden a acceder a esa información que forma parte de nosotros, porque obviamente si hay una herida en mí, tiene que estar registrada en algún sitio. Recuerda que somos sistemas biológicos tipo ordenadores y que ahí guardamos información, no solo guardamos memorias, sino que guardamos los impactos emocionales, guardamos las creencias, guardamos la forma en la que vamos actuando y todo eso va creando nuestra realidad. Entonces, para mí, una de las emociones, una de las herramientas
que llevo utilizando, bueno, yo creo que fue la primera herramienta que aprendí dentro del desarrollo personal y espiritual y que ha sido parte de mi camino de vida y que de hecho os cuento sobre ella en mi segundo libro, Suspiros acásicos, la maestría del yo, son los registros acásicos. Los registros acásicos para mí es una herramienta indispensable para la era de Acuario. ¿Por qué? Porque te permite acceder a la biblioteca de tu alma. Cuando tú accedes a la biblioteca de tu alma, estás accediendo a todas las experiencias, a toda la información, a toda la sabiduría, desde un que todo tu ser sostiene, guarda, desde un nivel de conciencia elevado. Entonces, al entrar en tu biblioteca de vida con una conciencia elevada, eres capaz de percibir la realidad, eres capaz de ver esas heridas atesoradas, percibirlas con otra percepción, con los ojos de la sabiduría, integrarlas y entonces sanarlas. ¿Qué significa todo esto? Significa que tenemos dentro de nosotros un mapa de ruta para poder unir nuestra conciencia terrenal con nuestra conciencia espiritual. Y ese mapa de ruta son los registros acásicos, es la biblioteca de tu alma, es la energía acásica. ¿Por qué? Porque te va a mostrar lo que tienes inconsciente que está dominando tu vida. ¿A qué me refiero con cosas inconscientes que están dominando tu vida? Bueno, pues por ejemplo, una de mis primeras experiencias con el registro acásico fue, tenía desde hacía años un dolor muy fuerte en el omóplato y fui a mi primera sesión de registros acásicos cuando tenía 22 o 23 años y me dijo bueno, que era un tema de otra vida. Salí de esa sesión y nunca más volví a tener ese dolor. Eso puede ser una experiencia. Más experiencias. Ha habido personas que han venido a mi consulta a hacer sesiones de registros acásicos y que no podían quedarse embarazadas y que después de experimentar la información que estaban recibiendo de cómo habían sido las experiencias de su linaje en los embarazos, de observarlo, de tomar conciencia de toda esa información que estaba en su inconsciente familiar y luego de tomar conciencia todavía más elevado de experiencias de haber sido madre de otras vidas, entonces a los pocos meses se quedan embarazadas. ¿Por qué? Porque nuestro sistema biológico hoy está programado para sobrevivir. Y todo eso lo hace de forma inconsciente. Entonces, tú quieres quedarte embarazada, pero tu sistema biológico te dice, no, es que es peligroso. Y tú no sabes el por qué no te estás quedando embarazada. Entonces, hay que trabajar ese sistema biológico. Estos son ejemplos, ¿eh? O, por ejemplo, no encuentras el trabajo que te gustaría y resulta que es tu don y en otras vidas te mataron por utilizar tu don. Estoy hablando de casos muy generales, ¿vale? Hay de todo. O, por ejemplo, tener miedo al agua y darte cuenta, bueno, pues que en otra vida te ahogaste y trascendiste al otro lado a través de esa experiencia. Pero no solo te cuentan otras vidas, también te cuentan experiencias de familiares o también te cuentan, te abren la conciencia a experiencias vividas en esta vida. Entonces, cuando nosotros trabajamos las heridas atesoradas desde ese nivel de conciencia de los registros acásicos, podemos percibir nuestra realidad con otros ojos y podemos empezar a accionar en nuestra vida desde una conciencia superior. Y accionar en nuestra vida desde una conciencia superior significa que actúo desde el amor y no desde el miedo, que actúo desde la sabiduría divina y no desde la ansiedad o el ego o el control o lo que digan los demás o lo que diga la sociedad, etc. Entonces significa que yo estoy cogiendo plena responsabilidad de lo que pienso, de lo que hago, de lo que siento y de lo que actúo, en vez de permitir que la realidad me diga que tengo que sentir, que tengo que actuar, que tengo que pensar, ¿vale? Entonces, empezar a trabajar dentro de los registros acásicos te amplía ese nivel de conciencia que necesitas para poder empezar a observar toda esa separación que hay entre tu ser
biológico, tu parte más biológica, tu conciencia biológica, tu conciencia del cuerpo, y tu parte más divina, tu espíritu, tu alma, tu esencia, ¿vale? Entonces empiezas a trabajar todas esas heridas atesoradas y vas a empezar a hacer la maestría del yo. ¿Qué significa hacer la maestría del yo? El yo es tu parte terrenal, ¿vale? Es el que cuando te dicen María, yo, esa. Pero tú en el mundo espiritual no eres María, eres una esencia, eres una energía, ¿vale? Entonces es la personalidad. La maestría del yo es hacer la maestría de tu personalidad, de tu identidad. Y yo siempre digo que tenemos ahora mismo una identidad caducada porque estamos experimentándonos con una identidad basada en muchas heridas atesoradas que hemos ido guardando durante muchos años y que llegamos aquí y decimos, ya, es que yo quiero conseguir aquello. Ya, pero es que con la identidad que tienes hoy no puedes conseguir eso que está en el futuro. ¿Por qué? Porque tienes que transformar tu identidad para ser capaz de poder atraer hacia ti esa nueva experiencia, porque esa nueva experiencia tiene una nueva energía, tiene una nueva conciencia. Y para poder acercarte a esa nueva energía, a esa nueva conciencia, necesitas elevar tu energía. Y elevas tu energía cuando actualizas tu identidad. Actualizas tu identidad cuando vas trabajando en tus heridas atesoradas, vas transformando todos esos miedos, todas esas inseguridades, todas esas creencias y empiezas a ver la realidad desde con una percepción diferente, es decir, con una sabiduría interna anclada, ¿vale? Bien, entonces, cuando nosotros, mucha gente viene y dice, no, claro, es que yo he hecho el curso de los registros acásicos, pero es que no recibo nada, no descargo nada, no me llega nada, no sé qué preguntar, no sé qué hacer. Bueno, lo que pasa es que no entendemos y no comprendemos que para acceder a la biblioteca acásica nosotros necesitamos tener una elevación de conciencia para poder hacer el match y poder traducir lo que está a una vibración así, poder bajarlo a una vibración así. O sea, imaginaros si nuestro yo terrenal está en esta vibración y los registros acásicos, tu biblioteca del alma, está en esta vibración. Si tú estás aquí, no vas a poder recibir esto. No vas a poder recibir esto porque no hay match energético, ¿vale? Y más, ya te digo, si estamos en el día a día con las movidas del día a día. Pero si yo elevo mi vibración y soy capaz ¿cómo diríamos esto con la radio, ¿no? De poner exactamente la frecuencia que necesitamos para conectar con esa sabiduría, entonces somos capaces de poder descargar esa información. Ahora, conforme el ser humano siempre necesita procesos para creerse que puede acceder. En el momento en el que tú ya tienes el proceso anclado en tu ser, ya no necesitas estar 3 horas meditando para poder acceder a tu registro. Claro que no. ¿Por qué? Porque vas a acceder automáticamente, porque una vez que tú tienes anclada la llave para poder acceder, ya es como decirle a tu conciencia, hey, elévate de frecuencia que quiero acceder a esta información para poder anclar en mí una nueva frecuencia, para poder anclar en mí una nueva percepción, para poder actualizar mi identidad. Y entonces es cuando empezamos a hacer la maestría del yo, cuando empezamos a actualizar esa identidad terrenal y vamos haciendo ese gap cada vez más pequeño para ir bajando nuestra conciencia de la divinidad, nuestra conciencia más espiritual a este cuerpo terrenal, ¿vale? Y entonces es cuando ya no nos identificamos con yo soy mentor espiritual, yo soy profesor, yo soy abogado, yo soy lo que sea, ya no te identificas con eso, sino que te identificas realmente con tu esencia, pues soy una persona ruiseña o soy una persona divertida o soy una persona que le gusta mucho hacer cosas de manualidades o a mi esencia le gusta conectarse con la naturaleza, yo qué sé. Y luego aparte te experimentas como abogado, como mentor, como coach, como speaker, como lo que quieras, ¿vale? Pero si te quitasen esa parte de speaker, de mentor o de abogado o de policía o de lo que fuera o de madre, incluso
sigues siendo alguien, ¿no? Sigues siendo, tienes una identidad, que es lo que le pasa, por ejemplo, muchísimo a las madres, ¿no? Hace poco hablaba con una amiga y me decía, no, es que he recordado después de tener hijos que antes de antes de ser madre soy mujer. Pues claro, o sea, lo que pasa que te crees la identidad de madre, te crees la identidad de padre, te crees la identidad de amiga, te crees la identidad de, pues eso, de abogado, de coach, de lo que sea, y cuando esa identidad se esfuma por lo que sea, porque pierdes el trabajo, o porque te divorcias, o porque te cambias de país, por lo que sea, entramos en una crisis y entramos en una crisis de identidad. Y esto también entramos, por ejemplo, tocando el tema de la edad, que me habías preguntado antes por los stories, ¿no? Entramos en crisis de identidad con la edad porque no sabemos quiénes somos y nos estamos reconociendo con mi yo a los 30, mi yo a los 20, mi yo a los 15, mi yo a los 40. Y claro, vamos cumpliendo años y como nuestra identidad no se va actualizando y no vas anclando los aprendizajes que tenías que haber integrado con 20, con 30, con 40, llegas a los 50 y entras en crisis porque tú nivel psicológico, al no haber hecho el aprendizaje, no está preparado para abordar los retos psicológicos del cambio de edad, porque requiere de un cambio de identidad que va unido a una a una integración de los retos psicológicos que se van presentando en la vida, ¿vale? Y me habíais preguntado, pues eso, ¿no? Cómo trabajar nuestra, o sea, cómo afrontar la edad, cómo afrontar el cumplir años, cómo afrontar el ir creciendo, ¿no? El ir cumpliendo, el ir dando vueltas al sol, vamos a decirlo así. Bueno, cuando nosotros empezamos a hacer ese trabajo interno de ir observando nuestras heridas atesoradas, vamos integrando esos aprendizajes que teníamos que hacer con la edad, porque obviamente cuando empiezas a trabajar lo de ayer, lo del pasado, vas haciendo músculo para ir trabajando las cosas que se van presentando en tu día a día. Y lo que sucede es que al ir haciendo ese trabajo interno, empiezas a actualizarte. Entonces, tú no sientes que te estás haciendo mayor, sino que sientes que te estás haciendo más sabio, más sabia. Y eso es valor añadido para ti, por lo cual tú no te sientes inútil por la edad, sino que te sientes todavía mucho más valorado y mucho más que puedes aportar mucho más a la sociedad, porque tienes una gran sabiduría interna. Una persona que está actualizada, que está trabajando en actualizar su identidad, que está trabajando en sus heridas atesoradas, nunca va a tener crisis de la edad. ¿Por qué? Porque su valor interno crece, porque nuestro valor interno crece cuando nuestra parte espiritual se une a nuestra parte terrenal, porque hemos trabajado toda esa separación y ahora nos damos cuenta que toda esa sabiduría que hemos ido anclando nos hace valiosos, ¿vale? Y además ya no es que nos haga solo valiosos, es que nos hace más jóvenes, es que nos hace más jóvenes porque empiezas a sentirte más feliz, empiezas a sentirte más contenta, con una vibración más alta, mucho más flexible, empiezas a moverte muchísimo más, te ilusionas más por la vida, eso te hace que te muevas, que hagas más deporte, que salgas a la naturaleza y eso te rejuvenece. Empiezas a querer comer más sano y todo eso rejuvenece y todo eso tiene un impacto a nivel biológico, tiene un impacto en la salud de tus células. Por eso a mí me dicen siempre, dice Magda, es que tú ahora pareces la edad que tienes. Y digo, bueno, es que son muchos años de trabajo espiritual, de yoga, de meditación, de comer sano, aparte, bueno, de comer sano, exceptuando mis pandilla y mis jumpers que cuando voy a España siempre me encanta traerme. Pero oye, un gozo al cuerpo también hay que darse, ¿no? Así que eso. Bueno, cortando así la broma, nos volvemos más valiosos, ¿vale? Con ese trabajo interno nos volvemos más valiosos. Ahora dirás, Magda, ¿cómo comienzo? Yo nunca he hecho este trabajo espiritual. Yo no sé cómo darme cuenta de si es mi mente
o es mi alma la que me está hablando. Yo no sé distinguir la voz del ego de la voz de la mente. Yo no sé distinguir si me habla un guía, si me habla el registro acásico, si me habla tal, si me habla cual. No tengo ni idea. Bueno, te invito a que si quieres empezar a hacer este trabajo de exploración, de activar tu intuición, para empezar a acceder a tu registro acásico, para saber quién te está hablando, si te hablan tus guías, tus registros, si tú sientes además que tienes esa conexión y quieres potenciarla para empezar a hacer consciente el inconsciente y poder cada vez bajar más a tierra tu parte espiritual y anclarla en tu parte terrenal, entonces te invito a que comiences por Conecta con la intuición acásica en 5 días. Es un mini curso que tenemos en la página de cursos, ¿vale? Que te lo voy a poner el link aquí abajo en el vídeo o en el siguiente story. O puedes ir a magdalenalopez.ch/ cursos y ahí tienes Conecta con la intuición acásica en 5 días. En ese mini curso puedes aprender a identificar si tus pensamientos son del ego o son de tu intuición. ¿Quiénes te guían? Puedes empezar a darte cuenta cuando estás vibrando alto o cuando estás vibrando bajo. Vas a empezar a descubrir las esferas de luz que nos acompañan. Así que y vas a empezar a conocer un poquito más los registros acásicos de forma más profunda. Es un curso que te enseña las bases reales para empezar a canalizar esa parte de ti, ese mapa de ruta interno y obviamente si tienes el don de la canalización, en el momento en el que accedes a tus registros acásicos, pues ese don de la canalización con seres de luz o con guías o con maestros se te va a activar automáticamente porque al estar en un entorno sostenido, al estar en ese entorno sostenido, te vas a permitir recibir los mensajes porque vas a tener la guía exacta para comenzar a sentirte sostenida y a poder confiar en tu don de canalización. Y este don lo tenemos todos, obviamente si estás en este café virtual lo tienes, porque si no, no habrías llegado ahí y tienes que empezar a darte cuenta ya que las cosas hoy en día, de hecho, últimamente en este mes de agosto está todo súper potente para que se den las sincronicidades, hasta el punto de que se dan unas sincronicidades como rapidísimas, ¿no? De estar pensando o estar justamente, ayer estaba leyendo un libro que el capítulo del libro tenía un título, ¿no? Por ejemplo, imaginaros que el título del capítulo, es que ahora exactamente no me acuerdo, pero imagínate que el título del capítulo es Zoom Video, ¿vale? Y que resulta que en ese mismo instante yo estaba leyendo el capítulo y de repente hay alguien que me escribe un WhatsApp y me dice, Magda, por si te interesa, hay un curso sobre Zoom Video. Y yo cuando vi eso dije, wow, pero qué coincidencia, ¿no? O sea, estoy leyendo un libro donde justamente el capítulo es un vídeo y me mandan un curso que el vídeo, o sea, que el curso se llama igual que el capítulo que estoy leyendo. Entonces, estas cosas pasan. O, por ejemplo, hoy he entrado en una tienda justamente porque tenían una obra de arte en la entrada y ando buscando personas que vendan ese tipo de obra de arte y entonces he entrado a preguntar quién era la persona que les había cedido esa obra de arte y me dice, pues qué casualidad, porque estaba ahora mismo hablando por teléfono con el dueño de la obra de arte y ya le he dicho que le vas a contactar. Entonces, estas cosas están pasando, pero estas cosas están pasando porque el gap entre la divinidad y tu parte terrenal se ha eliminado tanto que estás co-creando tu realidad, que en el momento en el que piensas algo o estás interesada en algo, la realidad te muestra el camino para seguir por ahí. Lo que pasa que nosotros muchas veces en el día a día estamos totalmente desenfocados y no le estamos diciendo a la realidad, quiero esto o quiero lo otro. ¿Por qué? Porque no hay una vibración interna, no hay una coherencia interna. ¿Por qué? Porque hay una herida atesorada que no me está permitiendo poder hacer el match energético para que esas casualidades se den en mi vida, ¿ok? O si se dan, para que te des cuenta de ellas, porque hay veces que ni siquiera nos damos cuenta de ellas. Así que, bueno, hasta aquí creo que mi café virtual, porque fijaros que hoy no pensaba hablar tanto, pero me ha dado la cuerda.
Si tenéis cualquier pregunta, la podéis poner aquí abajo en los comentarios. Estaré encantada de responderos. Os voy a poner el link del curso por si os interesa comenzar a iniciaros en el mundo de la canalización de vuestro mapa de ruta interno. Y bueno, nos vemos en 2 semanitas con el café virtual. Mañana tenemos Conecta con la Intuición Acásica de mi curso de mi grupo de el curso de milagros, así que genial, nos vamos a ver ahí dentro. Y el jueves comenzamos con Splendid para convertirte en una CEO consciente de tu vida y tu negocio. Así que, bueno, si en algún momento te inspira el formar parte de alguno de estos espacios que sostengo, pues escríbeme un DM, vamos a hablar y te voy a contar cuál es el mejor espacio para ti en este preciso instante según tu evolución. Nos vemos y seguimos por aquí, darle like a la campanita, comparte este vídeo con todos vuestros amigos y seguimos expandiendo conciencia. Os mando un abrazo y hasta la semana que viene. Chao, chao.